Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Baelish. Como les dije en el video anterior, les voy a enseñar cómo se mide el intervalo QT y cómo calcular el QT corregido. En un trazado electrocardiográfico, en primer lugar vamos a tener una onda P seguida de un complejo QRS y luego de una onda T. El intervalo QT se mide desde el principio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Sin embargo, este puede variar si se altera la frecuencia cardíaca. Si existe una frecuencia cardíaca mayor a 110 o menor a 60 latidos por minuto, el QT varía. Por este motivo debe corregirse mediante una fórmula que vamos a ver más adelante. Tenemos que recordar que cada cuadrito del electrocardiograma mide 1 milímetro y en unidades de tiempo equivale a 0.04 segundos o 40 milisegundos, que es lo mismo. El rango normal del QT corregido es de 0.36 a 0.42 segundos en hombres y de 0.36 a 0.43 segundos en mujeres. Esto también se puede leer de 360 a 420 milisegundos. Sin embargo, estos valores pueden variar levemente dependiendo de la fuente que investiguen. En algunos lugares van a encontrar que el rango normal del QT corregido va de 350 a 450 milisegundos o de 0.35 a 0.45 segundos. ¿Cuándo debemos de medir el QT corregido? Siempre que se utilicen drogas que puedan prolongarlo, de preferencia en una derivación D2 larga, al ingreso del paciente a la emergencia y si se puede de forma diaria mientras reciba el tratamiento, teniendo electrolitos normales, sobre todo calcio, potasio y magnesio, ya que una hipocalcemia, hipocalemia o hipomagnesemia pueden prolongar el intervalo QT. Y por último, se lo debe medir siempre en condiciones arritmogénicas como isquemia coronaria, hipoxia, hipovolemia, trastornos electrolíticos y en pacientes que utilicen otras drogas que prolonguen el intervalo QT. ¿Cómo se mide este intervalo? Una forma es con el nomograma para calcular el QT corregido. Se los voy a enseñar por cultura general, pero es un método no muy práctico para utilizarlo en una urgencia. Podemos utilizar también las fórmulas de Bassett, Fredericia y Framingham y por último el celular o la computadora para calcularlo. Imaginemos que la emergencia lleva un paciente con sospecha de COVID-19 con este electrocardiograma. Lo primero que tenemos que hacer es medir el intervalo QT desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. En esta distancia hay 9 cuadritos chiquitos. Cada cuadrito chiquito equivale a 0.04 segundos. Si multiplicamos 0.04 por 9 nos da 0.36 segundos como valor del QT. Luego tenemos que medir el RR, que es la distancia entre dos ondas R sucesivas. Como vemos en este electrocardiograma no hay ondas R. El complejo QRS se compone solo de ondas S profundas, por lo que en este ejemplo vamos a medir la distancia entre las dos ondas S sucesivas. Son 4 cuadros grandes. Cada cuadro grande equivale a 0.2 segundos. Si multiplicamos 0.2 por 4 nos da 0.8 segundos. Esto que vemos a la derecha es el nomograma para calcular el QT corregido. Como vemos consta de 3 líneas. Una que es el intervalo QT observado en el electro, la siguiente es el intervalo RR y en tercer lugar el intervalo QT corregido. ¿Cómo se utiliza esto? En primer lugar, tomamos el valor del QT medido en el electro, que es 0.36 segundos, y lo ubicamos en esta primera línea, aproximadamente aquí. En segundo lugar, tomamos el valor del RR medido en el electro, que es 0.8 segundos, y lo ubicamos en la segunda línea. Por último, trazamos una línea recta que pase por encima de estos dos valores, y el punto de cruce en la línea del intervalo QT corregido va a ser el valor del mismo, que en este caso es 0.4. Como vemos, este es un método poco práctico para calcular el intervalo QT en una sala de urgencias. En esta segunda pizarra en blanco vamos a calcular el intervalo QT corregido del mismo paciente del ejemplo anterior, pero utilizando fórmulas matemáticas. La primera que vamos a usar es la fórmula de Bassett, que nos dice que el QT corregido es igual
al QT medido dividido para la raíz cuadrada del RR. Abramos un paréntesis y recordemos que el QT medido es el intervalo entre el comienzo del QRS y el final de la onda T, y el RR es el intervalo entre dos ondas R sucesivas. Cerremos el paréntesis y reemplacemos valores. QT corregido es igual a 0.36 segundos, que es el QT medido en el electro, sobre la raíz cuadrada de 0.8, y esto nos da un resultado de 0.4. Pueden tomar una calculadora y hacer la operación matemática por ustedes mismos. Y como vemos, el resultado es exactamente el mismo que el que obtuvimos con el nomograma. Existen otras dos fórmulas que se utilizan para calcular el QT corregido, sobre todo en casos de taquicardia o bradicardia. Estas son la de Friedericia y la de Framingham. Cuando existe una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos o menor a 60 latidos por minuto, estas dos son más exactas que la fórmula de Bassett. Y para calcular el intervalo QT corregido con el celular o la computadora tenemos que utilizar la página web o las aplicaciones de Calculate o UpToDate. Ahora veamos cómo funciona cada una de ellas. Recordemos que nuestro paciente tenía un EKG con un QT medido de 0.36 y un RR de 0.8 segundos. Esta es la página web de UpToDate. Si vamos a la sección de calculadoras y escribimos las letras QT, podemos encontrar la calculadora. Como ven, aquí nos piden el QT en milisegundos. El del paciente medía 0.36 segundos, es decir, 360 milisegundos. Y el segundo valor que debemos ingresar es la frecuencia cardíaca o el intervalo RR, también en milisegundos. Recordemos que era de 0.8 segundos, que equivale a 800 milisegundos. Y como ven, aquí a la derecha tenemos un recuadro gris con varios resultados. Podemos ver la frecuencia cardíaca del paciente, el QT corregido con la fórmula de Bassett, 402 milisegundos, que si lo transformamos a segundos va a ser 0.4, y el QT corregido con otras fórmulas, como la de Friedericia y Framingham. Y por acá abajo podemos ver dos cuadros en los que están los valores de referencia, tanto en mujeres como en hombres, del intervalo QT corregido, utilizando las distintas fórmulas. Acá está el límite inferior normal y el límite superior normal. Ahora abramos una ventana de Google, busquemos la página web de Calculate y en la parte superior izquierda escribimos las letras QT, seleccionamos la calculadora y lo primero que nos preguntan es qué fórmula queremos utilizar. Para este ejemplo utilicemos la de Bassett. Nos piden el intervalo QT en milisegundos, recordemos que eran 360, y aquí nos piden la frecuencia cardíaca, no nos dejan cambiar a intervalo RR. La frecuencia cardíaca de ese paciente era de 75 latidos por minuto y como ven, acá obtenemos el resultado del QT corregido, que es de 402 milisegundos o 0.4 segundos, que coincide con el valor que obtuvimos realizando la fórmula de Bassett y utilizando el nomograma, por lo que es indistinto el método que utilicen para calcular el QT corregido. Lo importante es usar el método más práctico. Y para finalizar les voy a enseñar un algoritmo que nos va a servir para decidir si utilizamos o no hidroxicloroquina en un paciente con COVID-19. Lo primero que hay que hacer es obtener un electrocardiograma basal y medir el complejo QRS. Si el QRS es angosto, es decir, mide menos de 120 milisegundos y el QT corregido mide menos de 460 milisegundos, tenemos luz verde para darle hidroxicloroquina al paciente. Luego realizamos un segundo EKG 2 horas después de administrar la segunda dosis de hidroxicloroquina al paciente. Y si el QT corregido aumenta menos de 50 milisegundos o mide menos de 500 milisegundos, puede continuar con el régimen. Sin embargo, si aumenta más de 50 milisegundos y mide más de 500 milisegundos en total, no se aconseja administrar otra dosis de hidroxicloroquina. Por otro lado, si el intervalo QT corregido mide entre 460 y 500 milisegundos, hay que tener cuidado, tener bien vigilado a ese paciente
pero se le puede administrar hidroxicloroquina y luego seguir el mismo protocolo. En el caso de que el QT corregido mida más de 500 milisegundos, no vamos a administrar el medicamento. Ahora veamos qué pasa con aquellos pacientes que tienen un QRS ancho o mayor a 120 milisegundos. Si es que tienen un QT corregido menor a 500 milisegundos, damos hidroxicloroquina y realizamos un EKG 2 horas después de la segunda dosis. Si aumenta menos de 50 milisegundos y mide menos de 550, puede continuar con el régimen. Por otro lado, si aumenta más de 50 milisegundos y mide más de 550, no administramos otra dosis. Si el paciente tiene un QT corregido entre 500 y 550, tenemos mucha precaución, monitorizamos bien al paciente y administramos la dosis de hidroxicloroquina siguiendo el mismo protocolo de acá. Por último, si el paciente tiene un QT corregido mayor a 550 milisegundos, no administramos la hidroxicloroquina. Como vemos, hay una ligera variación en el valor del QT corregido de inicio para administrar hidroxicloroquina entre los pacientes con QRS angosto y QRS ancho. Aquí es menor a 460, acá menor a 500, acá mayor a 500 y acá mayor a 550. O sea que si el QRS es más ancho, permitimos un valor de intervalo QT corregido mayor. Y abajo a su derecha va a aparecer un cuadro anaranjado en el que vamos a ver unos datos de vital importancia. En primer lugar, tenemos que descontinuar todas las drogas que prolonguen el intervalo QT corregido. Segundo, tenemos que mantener valores de potasio mayor a 4, valores de magnesio mayor a 2 y valores de calcio mayor a 8.5. Tercero, tenemos que evitar la bradicardia en nuestros pacientes. Cuarto, evaluar la colocación de un marcapasos transitorio en aquellos pacientes con frecuencias cardíacas bajas. Y por último, aquellos pacientes que tengan alto riesgo de presentar torsades de Points, que son en los que puse la palabra precaución en el algoritmo, deben estar con monitorización continua, incluyendo a los pacientes que tengan una fracción de eyección menor a 40%. Eso es todo por ahora, espero les haya servido este video. Recuerden que yo me quedo en mi caja y ustedes por favor quédense en casa. Hasta la próxima.